Buenas tardes, bueno, mi nombre es Raúl Montenegro, yo soy biólogo, eh, soy de FUNAM, de la Fundación para la Defensa del Ambiente, y también dirijo el Campus Córdoba del Colegio de los Premiados con el Nobel Alternativo, Royal Livelihood College. Y los vecinos, sobre todo en una zona muy, muy querida, como es la zona de San Marcos, me han pedido que haga una evaluación. Por un lado, todo el proceso administrativo que tiene que ver con este proyecto, que yo no titubeo en llamarlo faraónico, que se quiere hacer junto todo lo que es el embalse en la zona de Cruz del Eje. Y por el otro lado, la parte de evaluación de lo que es el estudio que se presentó y esa, de alguna forma, parodia de audiencia pública que se hizo en el mes de abril. Lo primero que quiero marcar, y esto de alguna forma lo sustento en que yo he sido el autor de la ley 7343 de 1985, que fue la primera ley ambiental provincial que instauró el carácter obligatorio de los procesos de evaluación de impacto ambiental. Lo que quería marcar, para que lo tomemos como contexto, es que en estos últimos años, de alguna forma, se ha ido desinflando el espíritu que tenía la 7343, pero además también se ha ido desinflando la Ley de Política Ambiental 10.208. ¿Por qué? Nosotros detectamos que el gobierno no quiere, y por gobierno hablo de las sucesivas gestiones, no quiere tener controles, es decir, quiere que sus proyectos se hagan sin que haya demasiado debate. Hay que decirlo claramente. Entonces, de alguna forma, todos los cambios que se han introducido, sobre todo con la ley 10.830, que ya ha sido cuestionada, que está incluso en el Tribunal Superior de Justicia, decía lo que sucede es que estamos mucho menos protegidos de las iniciativas, tanto públicas como privadas, porque se ha ido violando, escaso, se ha ido reduciendo estos requisitos. Con respecto a la obra en sí, tampoco quiero extenderme demasiado. Eh, para mí es una obra faraónica y que, ante todo, y quiero distinguirlo un poco de ese otro proyecto parecido que fue el hotel de Ancenusa, que costó más de 45 millones de dólares en la zona de todo lo que es Mar Chiquita, con su nombre antiguo Ancenusa. Decía, ¿qué tiene o qué característica lo torna un poco especial a este proyecto? Cuando se hace el estudio de impacto ambiental, los estudios de impacto ambiental fueron unas herramientas que se crean en Estados Unidos hace ya varias décadas y que después se fue generalizando. Pero básicamente era tratar de ver, antes de que una decisión o una idea se torne realidad, ver qué cosas puede provocar daño, tanto en las personas, tanto en la salud, tanto en la biodiversidad o hasta en el funcionamiento mismo de una región. Y en esto creo que, más allá de los capítulos especiales que no están suficientemente abordados en el estudio de impacto ambiental, me parece que acá lo que están como colisionando es una política desarrollada desde los escritorios del gobierno de la provincia de Córdoba, sin tener en cuenta cómo ha funcionado la región en lo que vamos a llamar la zona de San Marcos. Toda esta zona de San Marcos ha ido por prueba y por error y durante mucho tiempo desarrollando un perfil tanto de vida de la gente que vive en el sitio como del propio turismo de una escala muy particular, tremendamente rica, profundamente humana, basada sobre todo en las pequeñas iniciativas, una suerte de constelación de pymes,
pymes culturales, pymes de pensamiento separado, de pensamiento independiente, de pensamientos alternativos. Es decir, todo esto que se construyó tiene un valor inmenso. Y ese valor inmenso corre peligro cuando se coloca muy cerca una iniciativa que va exactamente en el sentido opuesto a todo lo que se vino construyendo en San Marcos. O sea, buscar un hotel para sectores de altos ingresos, para hacer mega reuniones, en donde lo que se busca es exactamente una estructura totalmente distinta, casi de una filosofía, formas de vida totalmente diferentes a las que son las que dominan hoy en la zona. Entonces, lo que yo veo, lo primero que veo, y en esto me parece una enorme torpeza del gobierno provincial, pero muy coherente con las políticas del gobierno provincial que allá por el año 2016 impulsaron, por ejemplo, el hotel de Cenusa, es decir, de generar estructuras que no se han compaginado con la zona. Y me estoy específicamente refiriendo a todo lo que es este proyecto con la zona de San Marcos y todo el eje que es San Marcos-Quilpo, ¿no? Que es una larga franja, pero con características muy, muy especiales. Yo acá tenía, por ejemplo, anotado, primero se genera una isla, o sea, una isla cultural, que es lo que el proyecto busca, como de alguna forma también es una suerte de isla la evaluación que se ha hecho. Esta isla cultural implica no solamente la parte del hotel, sino todas las instalaciones que implican, por ejemplo, que haya una permanente provisión de agua subterránea en una cuenca que está siendo pésimamente manejada y en una realidad que no es menor, que es la del cambio climático global con zonas muy, muy afectadas. Entonces, lo primero es eso, generar una especie de isla que va a necesitar una provisión permanentemente de agua en un lugar donde el agua no es precisamente lo que abunda. Recordemos que estamos en un ambiente semiárido, sometido periódicamente a procesos de sequía. Entonces, eso es lo primero que vemos, es crear una isla no solamente cultural, elitista, más que elitista, de altos ingresos. No necesariamente hay vinculación entre estos calificativos, pero sobre todo es un perfil cultural absolutamente opuesto al de San Marcos. El hacer este sistema divorciado totalmente de la realidad y que no es evaluado en el estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental, yo he dado varios cursos de estudio de impacto ambiental de hace muchos años, soy profesor en la UBA, en el GAM, que es la gestión ambiental metropolitana, en donde hemos analizado muchos estudios de impacto ambiental y casi que uno está tentado de llevar este estudio para mostrar cómo no tiene que hacerse un estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque justamente lo que más debió evaluarse no se evaluó. Y es esta confrontación de dos formas de vida, dos modelos culturales distintos, pero en donde uno de esos modelos culturales puede ser tremendamente dañino para otro que tardó muchísimo tiempo en hacerse. O sea, algo que está previsto para hacerse con fondos inicialmente públicos, relativamente rápido, opuesto a un sistema que lleva décadas y décadas de un trabajo meticuloso, impresionante y que ha dado enormes frutos, como es la zona de San Marcos. Y decía, considerar de que hay árboles pequeños, por ejemplo, en las 30 hectáreas afectadas. Por empezar, el estudio de impacto no tiene la más pálida idea de lo que es biodiversidad, no tiene la más pálida idea, creo que lo debe afirmar Leinó, no tiene la más pálida idea de lo que es ecossucesión. Y quiero marcar esto. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad son todos los organismos vivos que viven en un cierto sistema. En este caso estamos hablando de una provincia biogeográfica, como es la provincia
biogeográfica chaqueña, con todos sus distintos pisos de vegetación en la zona de montaña, en la zona de todo lo que es geológicamente y geomorfológicamente los macizos antiguos, y todo lo que es las zonas de los bosques nativos de llanura. En estos ambientes viven miles de especies. ¿Qué especies? Virus, bacterias, pero además se encuentran todos los organismos cada vez más complicados que se han ido formando evolutivamente y que comprende, solamente a modo de ejemplo, desde artrópodos con insectos o arácnidos, a todo lo que son, por ejemplo, los animales, las plantas verdes o de pronto los hongos. Estas miles de especies están compaginadas entre sí evolutivamente, donde cada una tiene un nicho ecológico y esos nichos ecológicos se han ido ensamblando durante el tiempo. La biodiversidad en realidad es una parte simplificada de la ecodiversidad. Entonces, cuando hablamos de ecodiversidad y sobre todo cuando hablamos de biodiversidad, hablar, por ejemplo, de árboles pequeños es realmente para colocarle un aplazo a quien está haciendo este argumento. La biodiversidad se tiene que medir y se mide en una serie de indicadores para medir esa biodiversidad, pero que incluya desde los organismos que llamamos moleculares, como pueden ser los virus, pasando por las bacterias, a todos los restantes organismos hasta los más complejos. Esa es la biodiversidad. Por lo tanto, no son 30 hectáreas de bosque, no son 30 hectáreas de árboles pequeñitos, no son 30 hectáreas de virus. Son 30 hectáreas de biodiversidad que no ha sido evaluada. Pero claro, pensemos que tenemos un Ministerio de Ambiente y Economía Cuadrada, algunos llaman economía circular, para mí economía cuadrada, en donde obviamente los sistemas de evaluación terminan siendo tan malos como los sistemas de generación de estudios de impacto ambiental. Entonces, ya este concepto equivocado de las 30 hectáreas es peligroso. ¿Por qué? Porque además de representar dos estructuras cultural e históricamente distintas, la que se quiere implantar a la fuerza, casi como un martillo, y la que ha sido armada con el trabajo cotidiano, diario, la interacción entre quienes viven en San Marcos, entre el propio habitante interactuando con bienes desde afuera. Decía, además de choque, está esta mala visión ambiental porque una de las vías que se va a faltar va a representar una vía más de impacto también sobre San Marcos. Tampoco está suficientemente evaluada. Es decir, esto me hace recordar mucho lo que está pasando actualmente ahora con todo lo que es la reserva de lo que es la defensa, la cadera amenazada por otro proyecto faraónico y absurdo como el que pretende llevar el gobernador Yarlora de colocar asfalto en el medio de esa reserva. Y esto de alguna forma es muy parecido. Creo que están en la misma línea. Un gobierno que no quiere ser controlado, que quiere llevar adelante sus ideas que van a significar muchos recursos económicos para las empresas que van a construir, pero sin tener en cuenta a la gente. En el caso de la Reserva de la Defensa, ni siquiera se ha tenido en cuenta cómo funciona la biodiversidad, y en el caso de este proyecto faraónico, no se ha tenido en cuenta ni estos choques culturales, ni este concepto de biodiversidad. Y decía que obviamente quien hizo el estudio de impacto ambiental no tenía la más mínima idea de lo que es ecosociación, porque una de las cosas fundamentales en Córdoba, donde nos queda mucho menos del 5% de bosque nativo cerrado, es de que en lugar de seguir destruyendo, lo que más necesitamos es ecosociación, es decir, que los propios ambientes nativos de alta biodiversidad vayan reconstituyendo las zonas en donde, entre comillas, hay árboles pequeñitos. Entonces, realmente una visión absolutamente fuera de escala y digna de un muy bello aplauso académico, el tema de la justificación
de esa invasión y destrucción de las 30 hectáreas. La parte arqueológica, por ejemplo, es otro punto que a mí me parece fundamental. Fundamental, ¿por qué? Porque justamente, y vuelvo a lo que voy a llamar la zona de San Marcos, es una zona en donde la impronta indígena ha sido fuertísima. De hecho, en plena época de la colonia, fue uno de los poquísimos lugares que de alguna forma obtuvo una cierta independencia relativa y que tiene profundas raíces indígenas. Pensemos nomás en la misma plaza central de San Marcos, tan ligada a esas raíces. Entonces, nuevamente, un proyecto culturalmente casi como implantado a la fuerza, sin tener en cuenta lo que es ni la biodiversidad, ni la cultura, ni lo que se ha venido construyendo durante tantos años. Por eso yo diría de que hay una cantidad de variables que no han sido consideradas. Las que están consideradas, muchas tienen errores que realmente me parece bastante difícil aceptar. A mí no me extraña, porque las evaluaciones que hace el Ministerio de Ambiente y Economía Cuadrada no son demasiado serias, pero sí me parece que los vecinos organizados, tienen justamente hacer un escaneo para ir demoliendo todos estos errores técnicos que sustentan este proyecto faraónico y asumir de que para mí la principal amenaza no es solamente una cuestión de biodiversidad, no es solamente una cuestión de arqueología, no es solamente una cuestión de agua, que son vitales, que son muy importantes. No, 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 no. Yo creo que aquí la amenaza más grande es, yo diría, la absoluta falta de visión, el analfabetismo gubernamental para darse cuenta de que cuando uno tiene una suerte de joya cultural, humana, como es la zona de San Marcos, lo que uno tiene que hacer es cómo expande esa estrategia y no colocar al lado una estrategia como si fuera prácticamente un alien colocado a la fuerza y con todo ese peso inconsulto que caracterizan a muchas de las obras públicas. Por eso me parece que no solo hay que ir demoliendo técnicamente el estudio de impacto ambiental, creo que sí o sí tiene que intervenir la justicia. Sabemos que no es fácil en una provincia donde muchos sectores de la justicia de alguna forma tienen una gran proximidad con el gobierno de turno, pero me parece de que es necesario primero llevar esto fuera de Córdoba y encontrar aliados entre quienes son la sangre económica de la zona de San Marcos, que es el turismo. Entonces, acciones judiciales, acciones públicas, completar las acciones administrativas que hagan falta y sobre todo buscar alianzas en la gente que viene a la zona, la gente que ha vivido esa experiencia única que ha ido construyendo San Marcos. Por lo tanto, y casi pecando de insistencia, yo creo que acá el error más tosco, más grave que ha cometido el gobierno de la provincia al impulsar este proyecto faraónico es que de pronto eso podría haber sido debatido, pero las cosas no se hacen a presión y no se hacen malamente, no se hacen sobre todo sin tener en cuenta el enorme valor de la gente. ¿Mm? Y eso creo que es el gran riesgo que puede llegar a tener San Marcos con esta implantación de un proyecto faraónico sobre 30 hectáreas de árboles pequeños, de agua subterránea para 500 personas y de una ruta que va a significar también un impacto adicional para un lugar que tiene valores que me parece
eh, los gobiernos no llegan realmente a valorar, porque cada persona, cada adulto, cada niña, cada niño que ha ido construyendo la zona de San Marcos, lo ha hecho con amor y sobre todo con una escala pequeña, con una escala humana. Mientras que lo que se busca es una escala corporativa, una escala lujosa, una escala elitista, algo totalmente divorciado de lo que es de pronto tomar mate sentado en ese pequeño arroyo, a veces grande, que pasa al lado de San Marcos. Por eso me parece que esta línea es casi como una guerra cultural entre la imposición elitista y faraónica y del otro lado un lugar donde la escala humana sigue siendo protagonista.